Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente al Diplomado Internacional en Neurología Clínica. Quiero saludar a todos aquellos que se van conectando desde diferentes partes del mundo. La sesión de hoy será en español. For English speakers, we have today we are having difficulties with the simultaneous translation, so the live session will be in Spanish and the English translation will be uploaded to the platform in a couple of hours. Sorry for this problem. I will send you the communication in the WhatsApp um, text, ¿ok? Agradezco, bueno, aprovecho entonces ahora para agradecer a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria, a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria por su apoyo en este evento. Hoy iniciamos con nuestro segundo módulo, aproximación clínica y neurolocalización, con la conferencia de examen neurológico a cargo del doctor Carlos Ross. El doctor Carlos Ross es licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona, continuó su formación realizando un año de internado general rotatorio en medicina y cirugía de pequeños animales en el Hospital Clínic Veterinari de la UAB. Compaginó su trabajo en medicina y cirugía general en Mallorca con estancias internacionales en hospitales de referencia en neurología. En 2011 se mudó a Reino Unido, donde realizó un año de internado en neurología, neurocirugía en el Animal Health Trust. Y desde 2012 hasta 2015 completó su residencia en neurología y neurocirugía reconocida por el European College of Veterinary Neurology en el Hospital Clínic Veterinary. Para la obtención de la diplomatura europea en dicha especialidad, es miembro del Grupo de Trabajo de Neurología de ABEPA y miembro del European Society of Veterinary Neurology. Además, ha publicado varios artículos en revistas internacionales. Actualmente ejerce como profesor del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, siendo responsable del servicio de Neurología y Neurocirugía. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido y el auditorio es todo suyo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Espero que todo bien. Nada, voy a compartir la pantalla de la presentación y a ver, sí, compartir. ¿Y qué tal? ¿Veis bien la pantalla? Sí, se ve súper bien. Vale. Pues nada, primero de todo, agradecer a Betcam el que haya contado conmigo para formar parte de este curso de neurología clínica, que la verdad es que mirando el panel creo que es un curso súper completo y nada, muchas gracias y muy contento de poder participar en este curso. Me ha tocado una parte que quizás puede ser difícil o puede ser muy fácil, porque el examen neurológico es la base de todo. O sea, no tiene sentido el hacer diagnóstico por imagen avanzada o cirugía si no hemos hecho una buena neurolocalización o una buena base. Con lo cual, quizás si tenéis libros de neurología, este es el primer capítulo de todos. Y quizás os diría o el más fácil o el más difícil, porque es la base absolutamente de todo. Yo voy a tener aquí abierto el chat. Lo tengo aquí abierto en una esquina. Cualquier cosa que necesitéis, por favor, paradme, porque esta presentación tiene muchos vídeos, tiene muchas figuras, tiene muchas fotos. Y si consideráis que hemos de repetir algún vídeo o hacer algo de nuevo, pues sin problema lo volvemos a poner o, por favor, sin problema escribirlo en el chat. Nosotros, la neurología clínica, ahora hablaremos un poquito de lo básico y luego tenemos otras presentaciones. Yo, por ejemplo, haré neurolocalización intracraneal, otros compañeros como Cristina hará neurolocalización espinal, con lo cual esto simplemente es un abordaje general a lo que sería el examen neurológico. Entonces, una de las situaciones clínicas más importantes que siempre todos tenemos cuando tenemos un paciente a la consulta que viene por motivo de consulta neurología es si realmente el problema que presenta nuestro paciente es neurológico o no. Porque existen un montón de situaciones clínicas en las que pueden mimetizar a problemas neurológicos y realmente no ser neurológicos. A mí
no te digo que me pase a diario, pero sí que pasa de manera relativamente frecuente, en el que vienen a la consulta pacientes que caminan mal, pacientes débiles, en los que los engloban desde recepción a posible problema neurológico, y luego es muy importante pues saber reconducir la situación y decir, mira, realmente no es neuro lo que tiene, ¿no? O puede parecer a que sea neuro. ¿Cuáles son esos problemas? Pues un montón, ¿no? Por ejemplo, problemas ortopédicos, problemas de roturas bilaterales de ligamentos cruzados, problemas de poliartritis, muy común que vengan caminando mal, problemas de debilidades por problemas metabólicos, endocrinos, yo que sé, hemoabdómenes, por ejemplo, que son pacientes que vienen con alteraciones del estado mental o que vienen muy obnubilados, deprimidos y vienen a consulta por neurología. Con lo cual, el objetivo primero que tenemos ¿es realmente un problema neuro? Si es un problema neurológico, que será el examen neurológico quien me determinará si el problema es neurológico o no. Vamos a decir dónde está ese problema y en función de raza, sexo, edad, respuesta a tratamientos, progresión de la sintomatología clínica, la estableceremos un diagnóstico diferencial y podremos quizás poder decirle un diagnóstico, perdón, un pronóstico a priori a nuestro propietario, ¿no? Entonces, el objetivo del examen neurológico es saber si existe un problema neuro, y una vez sabemos que sí, hemos de decir, ok, el problema está intracraneal, perdón, el problema afecta al sistema nervioso central o afecta al sistema nervioso periférico. Sabéis que el sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico son los nervios espinales, la unión neuromuscular o el músculo. Y cuando nosotros decimos, vale, el problema es intracraneal, vamos a decir, el problema está en el prosencéfalo, el que incluye lo que serían los hemisferios cerebrales, con el diencéfalo, lo que en inglés llamamos el forebrain, el cerebelo, y luego tenemos el tronco del encéfalo o el brainstem. Y luego tenemos aquí, a nivel de la médula espinal, nuestro objetivo es localizar el problema en la médula espinal, que cuando hagáis la sección de neurolocalización espinal, localizaremos en función de cada segmento espinal. Es importante que sepamos que los segmentos espinales, que son con los cuales nosotros vamos a localizar en la médula espinal, no corresponden a las vértebras. Es decir, que cuando nosotros decimos T3-L3, no significa que esté encima de la vértebra T3 hasta la vértebra L3, sino que el problema está en los segmentos espinales desde el T3 hasta el E3. Entonces, nuestro objetivo ¿es neuro? Sí, no. Si es neuro, ¿dónde está el problema? Si está en la cabeza, ¿en qué parte específica de intracraneal es? Y si es la médula espinal, ¿qué parte específica de nuestra médula espinal es? Y una vez nosotros hemos determinado la neurolocalización, en función de la presentación clínica, de la raza que estemos teniendo, de si tiene dolor o no tiene dolor, de si ha respondido a algún tipo de tratamiento, nuestro objetivo es establecer un diagnóstico diferencial. En neurología resulta relativamente sencillo, porque con la palabra vitamina D o en el DAT-BIT podemos incluir toda la categoría de enfermedades que pueden estar afectando a nuestro sistema nervioso central o periférico, ¿no? Sabéis que con la palabra vitamina D englobamos enfermedades vasculares, sobre todo infartos isquémicos o hemorrágicos, y serían inflamatorio infeccioso, T, traumatismos o tóxicos, A, anomalía congénitas, M, metabólico, I, idiopático, N, nutricional o neoplasia, y D, degenerativo. Y con esta gráfica que nosotros tenemos aquí es muy significativa, que nos puede ayudar a determinar el orden de nuestro diagnóstico diferencial en función de la progresión de la enfermedad. Es decir, enfermedades agudas y progresivas normalmente suelen ser enfermedades inflamatorio-infecciosas, enfermedades neoplásicas, enfermedades degenerativas, tipo enfermedad degenerativa discal. Enfermedades que son agudas y mejoran con el tiempo normalmente suelen ser problemas vasculares o problemas tipo traumatismos o contusiones. Sin embargo, aquellas sintomatologías, las que quizás pueden tener una sintomatología que a veces estoy bien, a veces estoy mal, suelen ser normalmente problemas metabólicos, tipo azúcares, alteraciones electrolíticas o shunts portosistémicos o encefalopatías hepáticas, que es en función de varios factores tipo la dieta que me puede afectar la sintomatología, ¿no? Entonces, para mí es muy importante saber cómo se presenta la enfermedad, ¿no? Si es agudo, es progresivo, es crónico progresivo. Me interesa saber si tiene dolor o no tiene dolor, porque sabéis que determinadas patologías de la médula espinal pueden doler o no doler. Per se, los problemas puros intramedulares no duelen, sin embargo, todo lo que sería que toca meninge o estructuras
periespinales pueden provocar dolor, con lo cual para mí eso también serían cosas muy importantes. El propietario considera que nuestro paciente tiene dolor o molestias o zonas de hiperestesia cuando nosotros palpamos paraespinalmente la columna vertebral. Entonces, es muy importante que nuestro paciente neurológico, un examen físico general muy completo, la anamnesis, lo máximo que podáis obtener de información del propietario sería lo mejor. De hecho, yo os recomendaría que os descargarais de algunos libros hojas de examen o exploración neurológica donde están, en las que nos permiten ser protocolarios y la primera parte pone historia clínica. Y ahí tenemos que preguntar todo lo que se nos ocurra. Es decir, pues desde vacunación, desparasitación, tipo de alimentación, como enfermedades previas, cirugías previas, porque quizás si todo ha empezado después de una cirugía podemos tener un foco de, por ejemplo, discospondilitis o inflamación, infección, si ha tenido viajes recientes, traumatismos, tratamientos actuales, de dónde proviene el paciente, si vive con más animales, si tenemos información familiar de hermanos, de padres que puedan tener una patología similar. Con lo cual, todo lo que se os ocurra en la anamnesis es muy importante tenerla, ¿no? Ser muy protocolarios y preguntar lo máximo que podáis. Lo máximo de información que podamos obtener sería lo mejor. También si comen carne cruda, por ejemplo. Entonces, es muy importante la historia clínica completa. Después hacer un examen ortopédico para descartar problemas tipo poliartritis, roturas de ligamentos cruzados que me puedan justificar o que me puedan pues parecer que nuestro problema pudiera ser neurológico y realmente ser ortopédico, o a veces son concomitantes, con lo que es importante decírselo al propietario también, y siempre normalmente en todos los pacientes neuro, pues analíticas completas sanguíneas, hemograma, bioquímica completa, proteinograma normalmente, enfermedad, tiroides muchas veces miramos y ácidos biliares también pre y postprandiales para sobre todo para aquellos pacientes los que sospechamos de posibles alteraciones intracraneales. Y normalmente chequeamos el tórax y el abdomen antes de los diagnósticos por imagen. ¿Y por qué? Porque muchas veces y desgraciadamente tenemos que incluir neoplasias o focos inflamatorios infecciosos en el diagnóstico diferencial, con lo cual placa y eco nos permiten ver si hay algo difuso, hay una metástasis o tenemos otros focos multifocales y sobre todo para detectar metástasis y sobre todo para las pruebas anestésicas, asegurarnos que es lo correcto antes o que esté el cuerpo perfecto antes de plantearnos hacer un posible tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, situaciones en las que, por ejemplo, veis este perro, que era un perro de 6 años, que vino a consulta por debilidad del tercio posterior, crónico progresiva. La propietaria decía que pensaba que tenía dolor. Yo en ese momento estaba justo operando y vino mi compañera y me dijo, mira, yo creo que tengo un paciente que tiene una mielopatía T3L3 y le haría pues un TAC, más o menos resonancia, porque mi diagnóstico diferencial primero es una hernia discal. Cuando nosotros lo vimos, veis que tiene las reacciones posturales completamente normales. Esto es algo que es bastante poco probable asociado a un paciente que tiene una debilidad muy marcada del tercio posterior asociado a médula espinal. Total, que al final este paciente tenía una enfermedad neoplásica difusa en los huesos largos de ambas extremidades posteriores, con lo que es importante hacer la exploración neurológica en estos pacientes. O incluso, por ejemplo, aquí tenemos un perro que, como veis, camina con el tercio posterior muy, muy bajo, es incapaz de extender las rodillas y, bueno, es un perro que llevaba crónicamente caminando así. Y si os fijáis del perro de abajo, tiene quizás una marcha parecida en la que es un paciente incapaz de extender las rodillas y el paciente de arriba tiene un origen ortopédico por un problema crónico de luxación medial de rótula, mientras que el paciente de abajo tiene una mielopatía isquémica en la región de L4, L6, donde sale el nervio femoral, que es el encargado de extender la rodilla. Con lo cual caminan de una manera parecida, incapacidad de extender las rodillas. Unos tienen un origen ortopédico y otros tienen un origen neurológico. Con lo cual, bueno, simplemente que tengamos en cuenta que hay un montón de situaciones que lo parecen. En perros, ojo, porque una de las cosas que siempre hacemos es palpar el pulso femoral, porque así como en los gatos se quedan plégicos de repente cuando tienen tromboembolismos aórticos, se quedan paralíticos o paralizados del tercio posterior, en los perros es muy común que tengan
que tengan debilidad del tercio posterior o intolerancia al ejercicio. Y esto es por trombos parciales en lo que sería la aportación sanguínea a ambas extremidades posteriores. Entonces, esta es la diferencia entre perros y gatos y importante examen físico y examen ortopédico previo. Doctor, qué pena interrumpirlo. Ahorita tenemos una pregunta acá. Dice, creo que es de unas diapositivas anteriores. Dice, Pues no me ¿por qué sale. carne? Dice, Ah, ¿por qué aquí. carne cruda? Aquí, vale, es que me he equivocado de chat. Vale, aquí, perdona. La carne cruda porque hay muchos parásitos que pueden transmitirse por carne cruda. Aquí miramos sobre todo pues toxoplasma que se puede transmitir por carne cruda. Pero sí, por eso, por los parásitos que pueden tener la carne. Para hacer el examen neurológico, que ahora está muy de moda la dieta BARF, entonces es una cosa que preguntamos siempre. El examen neurológico no necesitamos mucho realmente para hacer una exploración neurológica, no es como quizás un oftalmólogo que necesita pues, la lámpara de hendidura y necesita un montón de pruebas, un montón de maquinaria. En neuro realmente lo que tenemos que hacer es hacer una habitación muy tranquila, utilizar un suelo que no patine, o es muy importante hacer la exploración neuro en una especie tipo de alfombra no resbaladiza, porque si hay mínimos déficits los vamos a encontrar sobre una superficie que no patine. Martillo, luz, bastoncillo, mosquito, algodón, son cosas que realmente no son muy caras, ¿no? Pero muy importante cuando les hacemos caminar a los pacientes, hacerles caminar sobre una superficie no resbaladiza. El examen neurológico tiene dos partes. Tiene una parte en la que nosotros llamamos hands-off, en la que no tocamos al paciente. Pregunta Franco sobre la luz de tres colores. No sé si te refieres a eso, lo del reflejo pupilar, por si pudiera ser un SARS o si pudiera ser algún tipo de problema, un problema oftálmico. No, para el tema de neuro, simplemente buscamos no, una luz normal y buscamos que haga la contracción directa, directa, indirecta. Para lo del SARS, eh, nosotros intentamos utilizar la electroretinografía para asegurar que realmente es un SARS. La compañera de oftalmología que tenemos, bueno, dice que es algo que puede ayudar, que es algo que puede ser significativo, pero la electroretinografía sí que quizás sería lo ideal. Entonces, el examen neurológico tiene dos partes, lo que se llama la parte hands-off, en la que no tocamos al paciente, y luego la parte hands-on, en la que sí que tocamos al paciente. Y la parte hands-off es aquella en la que nosotros podemos ir en nuestra mente pensando de qué puede tratarse el problema neurológico, porque la parte hands-off la podemos hacer mientras tomamos la anamnesis de nuestro paciente. O sea que lo dejamos suelto en la consulta, vamos tomando notas y vamos observando a ver qué es lo que, qué es lo que hace el paciente, ¿no? Y es muy importante ese protocolario porque la probabilidad de pescar un problema neurológico es mucho más alto si hacemos realmente el examen neurológico paso a paso, que no si realmente solo vamos directo a hacer así, o miramos la sensibilidad, o miramos solo la propiocepción, con lo cual hay que ir de verdad paso por paso. Entonces ahora vamos a ir paso por paso y vamos a ver las diferentes partes del examen neurológico. El estado mental y el comportamiento, bueno, el estado mental, tenemos 5 tipos de estado mentales, en los que sería alerta, aquel que responde a estímulos externos de manera normal; desorientado, aquel que se asocia a problemas vestibulares o problemas cerebrales de equilibrio; obnubilado o depresión, que es lo que se utilizaba anteriormente, quizás más la obnubilación es mejor ahora, que es aquel paciente que tiene una disminución de la respuesta a estímulos externos. Y luego tenemos el estado mental estuporoso y el comatoso. El estuporoso y el comatoso son dos estados de inconsciencia. Lo único que el estupor es aquel que nosotros, aplicando un estímulo fuerte, principalmente doloroso, se despierta, mientras que un comatoso no se despierta. El estado mental, o la estructura encargada de regular el estado mental, es una estructura que se encuentra a nivel del tronco del encéfalo, que la tenemos localizada aquí. No sé si podéis ver mi ratón, pero está aquí en el tronco del encéfalo. Y lo que hace es que se llama el sistema reticular activado ascendente. Acoge todo el input sensorial aferente. Y esto lo que hace es que lo proyecta vía talámica a los hemisferios cerebrales. Entonces, nosotros, las alteraciones del estado mental normalmente vienen por problemas o en el prosencéfalo o en el tronco del encéfalo. Normalmente lesiones
pequeñas en el tronco del encéfalo me pueden justificar una alteración del estado mental grave, es decir, un estupor, un coma o una obnubilación grave. Sin embargo, el cerebro normalmente suele provocar obnubilación. Es muy raro tener un estado de estupor o coma con un problema cerebral. Necesitas un problema cerebral súper grande en hemisferios cerebrales en ambos para que te dé un estado de estupor o coma por cerebro. Sin embargo, en tronco del encéfalo basta una lesión chiquitita para justificarme estados mentales severos y graves e importantes. Con lo cual, estado mental, lo primero que siempre valoramos. Después miramos la postura de nuestro paciente en reposo y también durante movimiento, ¿no? Miramos la postura de la cabeza, del cuello, del tronco, del tercio posterior y de la cola. Nosotros la postura del ladeo de la cabeza, la del head tilt, normalmente se asocia a problemas vestibulares. Sabemos que tenemos sistema vestibular tanto en receptor del oído interno, tenemos en tronco del encéfalo, tenemos en tálamo y tenemos en cervicales y tenemos en cerebelo. Todas estas partes me pueden justificar un head tilt. O sea que head tilt no solo es vestibular periférico, hay muchas áreas. Supongo que a lo largo del posgrado o del curso iréis viendo qué parte es esta del vestibular, pero un ladeo de la cabeza puede justificarse por problema en oído interno, en tronco al encéfalo, donde están los núcleos vestibulares, en cerebelo, en tálamo o en las cervicales. Después tenemos una postura que se llama head turn, como giro de cabeza, en la que lo que se produce es que las orejas se encuentran al mismo lado, a diferencia del head tilt, que el head tilt es una oreja más caída que la otra. En el head turn las dos orejas se encuentran al mismo lado y tenemos que simplemente la cabeza se gira como mirándose hacia la cola. Cuando esto pasa, normalmente suele verse asociado también con un giro de cuerpo, y cuando tenemos una cabeza y un cuerpo girados se llama pleurotótonos. Hasta ahora siempre se había pensado que la postura de pleurotótonos era una postura patognomónica de problemas prosencefálicos ipsilateralmente hacia donde girábamos la cabeza. Ahora han salido algún reporte que hay más diagnósticos diferenciales asociados al pleurotótonos. Pero es verdad que muy comúnmente pleurotótonos es prosencéfalo ipsilateral, aunque se han reportado algunas zonas tipo cerebelo, tipo tálamo, que podrían también causar este pleurotótonos. Estancia en base ancha consiste en abrir las extremidades para mantener el equilibrio, asociando problemas cerebrales o problemas vestibulares. Tenemos la posición de rezo, tendencia a llevar los codos más bajos, postura de antiálgida, dolor cervical. Cifosis toracolumbar, normalmente postura antiálgida de dolor abdominal o de dolor toracolumbar. Y luego tenemos lo que sería la ventroflexión cervical. Un compañero pregunta, ¿y torsión de cabeza hacia arriba y mirando hacia caudales? ¿Pleurotótonos también? No, el pleurotótonos es solo hacia así, ¿no? El otro es el opistótonos, que ahora hablaremos del opistótonos. La dorsoflexión es opistótonos más que pleurotótonos. Y eso puede ser por muchas cosas que ahora hablaremos la neurología del por qué puede ser. También por problemas respiratorios, no recuerdo mal, pero esto simplemente es que haces así y ya está. Y luego la ventroflexión cervical, que ahora hablaremos del por qué, ¿no? La Vale, ventroflexión el doctor cervical, dice dorsoflexión. Ah, y sí, le he eso. comentado que la dorsoflexión se llama opistótonos y que ahora lo veremos. ¿Vale? Que no es lo mismo que el pleurotótonos. Entonces, la cabeza y cuello bajos es una sintomatología, es una postura que se asocia muchas veces a debilidad. Sabéis que los gatos no tienen ligamento nucal, con lo cual normalmente cuando tenemos miopatías hipotónicas solemos tener signos de debilidad y tenemos ventroflexión cervical. Y en los gatos es súper común asociado a miopatía hipocalémica, es decir, a bajadas de potasio, también a déficit de tiamina, pero también es muy comúnmente asociado a polineuropatías, a miastenia gravis en gatos, a intoxicaciones por organofosforados y etilenglicol, hipertiroidismo, y también es muy común en infartos cervicales. Sabéis que los gatos están muy predispuestos a tener infartos en la región cervical rostral, principalmente en C2 y C3, porque la arteria
La spinal vertebral artery, la arteria vertebral espinal, es más estrecha a nivel de C2, C3, entonces suelen tener los infartos en ese punto. Y si tenemos un infarto que típicamente sabéis que afecta a la sustancia gris, tenemos donde salen los cuerpos de las neuronas motoras inferiores de la musculatura cervical y me hace una hipotonía. Entonces puedo tener una ventroflexión cervical por problemas de infartos cervicales, principalmente en gatos. Otras posturas típicas, pues sabéis la postura en la que tenemos una hiperextensión de las extremidades posteriores asociados normalmente a problemas toracolumbares. Lo que llamamos knuckling espontáneo. El knuckling son como los nudillos, que son normalmente por problemas de muy lateralizados a nivel del plexo, que coge las raíces nerviosas. Tendencia a llevar la cola baja. Hay múltiples enfermedades que producen cola baja, tipo hernias discales de cola, lo que se llama el cold tail o la cola fría o el daño coccigio muscular, que son el limber tail, que se llama, que es que aquellos que, sobre todo labradores, que mueven mucho, mucho, mucho la cola y quizás en una determinada altura, los que se van a las montañas y en sitios con frío, se producen lesiones vasculares isquémicas en la musculatura de la cola y tienen tendencia a venir con la cola baja. Cojeras, tener que tener en cuenta que la cojera no siempre tiene un origen ortopédico, en ocasiones pueden tener cojeras neurológicas, que es lo que se llama signo de raíz nerviosa, cuando tenemos cualquier proceso que pinza o molesta el nervio o la raíz nerviosa al salir por el foramen espinal y vienen sin querer apoyar la extremidad. Y el head pressing, sabéis que son aquellos pacientes que tienen tendencia a poner la cabeza contra la pared y son aquellos que son por problemas del encéfalo. Luego existen tres posturas que son posturas patognomónicas, que son posturas que quizás ya solo viéndolos sabemos dónde está el problema y no el diagnóstico diferencial, pero sí por lo menos dónde está el problema y si hacemos una prueba de imagen sabemos dónde ir a mirar, que eso es un poco lo bueno que tiene el saber hacer una buena neurolocalización y una buena neurología, que luego cuando vamos a hacer las pruebas sabemos dónde poner nuestros ojos para buscar dónde está el problema. Y estas tres posturas se llaman, bueno, son posturas patognomónicas, en las que la primera de ellas es la rigidez por descerebración. Normalmente se produce por lesiones a nivel del mesencéfalo rostral y son animales que están en decúbito lateral. Tienen normalmente lo que comentaba el compañero, ¿no? El cuello y la cabeza dorsoflexionadas hacia arriba, estiradas, con posición de opistótonos, y el estado mental está muy alterado. O sea, el cúbito lateral, hiperextensión de las cuatro extremidades, opistótonos y alteración severa del estado mental. Estos son rigidez por descerebración, problemas a nivel del mesencéfalo rostral. Después tenemos la rigidez por descerebelación, que son pacientes en los que se produce por problemas en el cerebelo rostral y son pacientes en decúbito lateral, que tenemos normalmente hiperextensión de las anteriores y flexión de las posteriores. La flexión de las posteriores se produce porque el cerebelo es inhibitorio y al dañarse el cerebelo, al dañarse el cerebelo, tengo una desinhibición, con lo cual tengo una contracción muscular y tengo una contracción del músculo iliopsoas, que está por debajo de la columna vertebral. Entonces esto produce una contracción o una flexión, perdonar, de las extremidades posteriores. Tienen opistótonos y el estado mental, al ser el cerebelo afectado, recordar que el estado mental no lo regula el cerebelo, el estado mental es normal. Aquí pregunta un compañero cómo ocurre una hernia coccigia. Es igual a la lesión de la cauda equina. A ver, una hernia discal en la cola puede ocurrir a cualquier nivel. Puede ocurrir a nivel de la coccigia 1, la 2, la 3. Puede ocurrir por un traumatismo muchas veces o al moverla mucho puede provocar una extrusión del disco a nivel de la cola y cursa con mucho dolor y van con la cola baja. No es lo mismo que la cauda equina. Bueno, la cauda equina per se es la cauda equina o el síndrome de la cauda equina es lo que se llama la estenosis degenerativa lumbosacra, que es una lesión normalmente entre L7 y S1 y se produce una hipertrofia de las estructuras periespinales
en la región L7-S1 y muchas veces va asociado a protrusión discal. Entonces, son dos cosas diferentes, pero la hernia discal de cola puede producir en cualquier punto. Y luego otro compañero pregunta, si podemos repetir la rigidez por descerebelación. Son animales que están en decúbito lateral, normalmente tienen tienen hiperextensión de las anteriores y flexión de las posteriores, tienen opistótonos y el estado mental está normal. ¿Por qué se produce la flexión de las posteriores? Porque el cerebelo es inhibitorio. Aquellos animales en los que tienen un problema de cerebelo solemos ver hiperextensión o aumento del tono muscular. Entonces, si yo tengo un aumento del tono muscular del músculo iliopsoas que está por debajo de la columna vertebral, vemos una contracción de las extremidades posteriores. Y luego otra compañera pregunta, ¿podría explicar a qué se refieren cuando hablan con síndrome corticol? Perdona, Alejandra, no te entiendo. ¿Podría explicar, por favor, a qué se refieren cuando hablan como síndrome corticol? Que si pudiera explicar los diferentes síndromes que indican la neurolocalización, por favor. Lo siento, pero es que no entiendo la pregunta. Y luego otra postura patognomónica es la postura de Schiff-Sherrington, que son pacientes en los que es muy fácil confundir el problema con un problema cervical. Así que es súper importante no confundir estas situaciones clínicas con problemas cervicales. ¿En qué consiste? Son animales que vienen con hiperextensión de las anteriores y vienen con flacidez de las posteriores. Cuando vemos esto, es una postura de Schiff-Sherrington. Esto es muy fácil confundirlo con problemas cervicales, pero realmente el problema es toracolumbar. ¿Y por qué se produce? Se produce porque lesiones muy graves toracolumbares dañan unas células que se llaman las border cells o las células fronterizas en castellano, supongo, bueno, las border cells, que lo que hacen es que son unas neuronas que van por aquí, suben por aquí y lo que hacen es que inhiben a la musculatura extensora de las anteriores. Cuando se dañan estas células o estas neuronas, tenemos unas pérdida de la inhibición sobre la musculatura extensora y tengo una hiperextensión de las del delante. Está asociado a problemas severos toracolumbares y normalmente pacientes que si tú a este perro lo pones de pie es capaz de caminar muy rígido pero con las del delante, de detrás estará pléjico, la propiocepción será normal delante mientras que detrás estará ausente. Entonces, postura de Schiff-Sherrington, por favor no confundirla con problemas cervicales. Y ahora ya vamos a la parte de la marcha, ¿no? La tercera parte del hands-off. La marcha permite, lo que hacemos cuando vemos a un animal caminar es valorar si tiene función motora, es decir, si tiene fuerza de movimiento, y lo que vemos también valoramos valoramos el rango del movimiento y valoramos la coordinación del movimiento. O sea, miramos si hay paresia y miramos si hay ataxia. Es cuando nosotros miramos a un paciente cuando camina. Entonces, para cuando nosotros caminamos, necesitamos una correcta función de lo que serían las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores. Y seguramente esto de la escuela lo recordaréis, ¿no? Sabéis que las neuronas motoras superiores son un conjunto de neuronas que se encuentran localizadas a lo largo del córtex cerebral y también se encuentran localizadas a nivel del tronco del encéfalo. Y estas son las responsables de ¿qué? De la iniciación del movimiento, del mantenimiento de los movimientos normales y de mantener un buen tono muscular. Mientras que las neuronas motoras inferiores son aquellas que están en las intumescencias, es decir, la cabecita de la neurona sale de aquí hacia afuera, hacia el músculo, y estas están controladas por las superiores. ¿Y estas a qué se encargan? Pues se encargan de la contracción muscular, de mantener una buena postura, de mantener el peso y de permitir el caminar correcto. Por lo cual, para poder caminar, tengo que tener una buena coordinación y han de funcionar ambas, la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Cuando nosotros vemos caminar a un paciente, lo que hemos dicho que valoramos es la coordinación y la función motora. Es decir, ¿puedo en mi mente predecir dónde nuestro paciente va a poner el pie? Sí, si lo puedo predecir, perfecto, no va táxico. Si no lo puedo predecir, va incoordinado y va táxico. Un compañero dice, ¿puede haber un paciente con postura de rigidez por descerebración y tener el pleurotótono al mismo tiempo? No, porque la descerebelación, a ver, no y sí.
No en general, porque la descerebración es el cerebelo y el pleurotótono es el tálamo principalmente, o es el prosencéfalo. Puede ser a la vez si tuvieras un problema multifocal, si tuvieras un problema inflamatorio infeccioso o un perro que ha hecho múltiples infartos, en ese caso sí que podrías. Y aquí comenta, Shift Sherrington va siempre con opistótonos. No, Shift Sherrington no va nunca con opistótonos. Shift Sherrington, la postura de la cabeza está normal. Shift Sherrington es un paciente con un problema toracolumbar, que es muy fácil confundirlo con un problema cervical, en el que el paciente tiene hiperextensión de las extremidades anteriores y flacidez de las posteriores. Que si nosotros lo incorporamos, caminará de adelante y tendrá propiocepción, pero que es facilísimo equivocarse, pero no tiene opistótonos. La cabeza del cuello es también. Y Alejandra, disculpa, es que no sé qué significa con lo del síndrome cortical. ¿Te refieres a cuando tenemos un problema en el córtex cerebral, que es lo que vemos? ¿O cuando tenemos un problema en el tálamo, que es lo que vemos? Porque haremos una sola sesión de cómo identificar pacientes con problemas en el prosencéfalo o cómo identificar pacientes con problemas en cerebelo. Ahora simplemente es un abordaje general, es un abordaje general al examen neurológico. Entonces, en la siguiente sesión, que la daré yo también, hablaremos de cómo identificamos un paciente con un problema en el córtex y en el prosencéfalo. Y lo veremos todo, iremos paso por paso. Estado mental, postura, marcha, reacciones posturales, lo veremos todo. Pero primero hay que explicar un poco todo para luego saber cómo es cada una de estas partes. Entonces, lo que hablábamos, cuando nosotros vemos a un paciente caminar, lo que hacemos es valoramos la coordinación y la función motora. Si nuestro paciente no incoordina, lo llamaremos atáxico. Y ataxia tenemos tres tipos de ataxia. Tenemos la ataxia propioceptiva o espinal, que es aquella que se produce cuando tengo problemas a nivel cuando tengo problemas a nivel de la médula espinal, ataxia vestibular con problemas en el sistema vestibular o cerebelar en el cerebelo. Es muy importante, ideal, valorar a los pacientes en superficies no resbaladizas, con correa y a paso lento, no corriendo, porque se acentuarán siempre los problemas neurológicos cuando les hacemos caminar lentamente. Cuando decimos ataxia propioceptiva, pues son aquellos pacientes los que nuestra mente decimos, nuestro paciente perdonad, es que como está el chat saliendo todo el tiempo, Vale, Estrella pregunta, ¿por qué se produce la descerebelación? A ver, la descerebelación o descerebración se produce por cualquier causa del vitamín D. Es decir, puedes tener un infarto, puedes tener un meningitis, puedes tener un tumor. No es una cosa patognomónica de una enfermedad, es una cosa patognomónica de una neurolocalización. O sea, que significará que tú ves a ese paciente, lo ves y dices, el problema está en su cerebelo rostral o el problema está en su mesencéfalo rostral. Pero luego el diagnóstico diferencial lo haremos en función de si es agudo, es progresivo, en función de todo eso. Entonces, esto simplemente sirve para decir dónde está el problema. La ataxia espinal son problemas a nivel de la médula espinal. Entonces, nosotros no podemos predecir dónde nuestro paciente va a poner el peso. Como veis, este paciente veis que incoordina, tiene una ataxia propioceptiva o espinal de las extremidades posteriores. Después tenemos la ataxia vestibular, que son aquellos animales que tienen tendencia a caer y perder el equilibrio hacia el lado donde esté el problema vestibular, donde tengan menos input vestibular. Como en este caso, tiene una ataxia vestibular izquierda, que también tiene un head tilt izquierdo. Y luego el cerebelo regula la coordinación del movimiento, con lo cual los animales con problemas cerebelares tendrán una dismetría de los pasos, es decir, serán hipermétricos, tendrán una distancia mayor del paso, ¿vale? No será un rango normal de movimiento, sino que tendrán tendencia a tirar los brazos hacia adelante, ¿vale? Y las extremidades posteriores. Ataxia, incoordinación, espinal o propioceptiva, vestibular o cerebelar. Después tenemos, ¿qué valoramos? La función motora, es decir, la fuerza del movimiento. Los animales que tienen una disminución de la función motora, decimos que son paréticos.
mientras que aquellos que tienen una ausencia total de la función motora decimos que están plégicos. Y en función del número de extremidades que se encuentran afectadas, decimos mono si solo es una extremidad, hemi si son las extremidades de un lado, para si son las posteriores o tetra si son las cuatro. Es decir, decimos, está mal dicho decir paraparesia a las extremidades posteriores, porque para ya indica extremidades posteriores. O sea, sería paraparesia, sería una disminución de la función motora de las extremidades posteriores. Tetraplegia, ausencia total de la función motora de las cuatro extremidades. Y luego es importante determinar si el siguiente adjetivo que le ponemos a la palabra paresia es si es ambulatoria o no ambulatoria. Es decir, un paciente con paraparesia ambulatoria será aquel paciente con una disminución de la función motora en ambas extremidades posteriores que es capaz de caminar, camina mal, pero es capaz de caminar sin asistencia. Mientras que un animal que tenga una paraparesia no ambulatoria será aquel que tendrá una disminución de la función motora, pero necesitará asistencia para caminar. Es decir, todavía moverá, pero no será capaz de mantenerse en pie ni caminar por él solo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos una ausencia total de movimiento de la extremidad anterior izquierda, monoplegia de la extremidad anterior izquierda. Tetraparesia, es decir, disminución de la función motora, todavía tiene movimiento, no ambulatoria, porque necesita que le estemos cogiendo para poder caminar. Paraparesia ambulatoria grave, es capaz de caminar por sí solo, la función motora está disminuida en ambas extremidades posteriores, pero es capaz de caminar mal, pero por él solo. Y paraplegia, no mueve nada las extremidades posteriores. ¿Vale? El número de extremidades afectadas, disminución o ausencia de la función motora, utilizaré el sufijo paresia o el sufijo plegia. Y una de las cosas que siempre comenta una compañera, ¿en un síndrome vestibular se puede considerar ataxia por la falta de equilibrio? Sí, perfecto. Se llama ataxia vestibular ipsilateral hacia el lado donde pierde, donde pierde el equilibrio. Y luego tenemos una situación clínica en la que es muy importante preguntarle a los propietarios si nuestro paciente se cansa o si nuestro paciente tiene intolerancia ambulatoria. A ver, perdón, Nuestro Diego con pregunta, ¿esa paraparesia ambulatoria es la misma marcha medular? No, ahora hablaremos luego de la marcha espinal, luego hablaremos de ella, ¿vale? No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, luego hablamos de ella, ¿vale? Porque una tiene sensibilidad y la otra no. Comenta un compañero, ¿se puede confundir una ataxia o paresia con un problema metabólico? Ejemplo, hipotiroideo no tratado. No, normalmente no, porque los hipotiroideos es verdad que pueden provocar un problema en el sistema nervioso periférico, pero esto lo que daría sería debilidad más que no ataxia. Ataxia es incoordinación y si diera paresia daría una debilidad generalizada del cuerpo. O sea que en general, si da una neuropatía periférica, es decir, no reflejos periféricos, te podría dar una tetraparesia flácida, pero no ataxia. Y luego otra de las cosas de lo que estábamos hablando es que quizás los propietarios dicen, oye, que se colapsa o se cansa, ¿no? Entonces es muy importante considerar enfermedades que es ejercicio, colapso inducido por ejercicio, ¿no? Es, por ejemplo, un labrador que nosotros ha descansado y es capaz de caminar y ahora pues le damos de comer, lo ejercitamos un poco y no puede, ¿vale? Veis caminar. ¿Vale? Este paciente, pues tenemos que considerar principalmente enfermedades de la unión neuromuscular, principalmente, o polineuropatías, o incluso hay enfermedades que se llaman enfermedades inducidas por ejercicio. Lo que pasa es que este pobre perro tampoco es que haya hecho un ejercicio excesivo
para colapsarse, ¿no? Entonces este perro tenía miastenia gravis y aquí lo tenemos con el tratamiento, que la verdad es que respondió, como veis, bastante bien. Entonces, simplemente que es una de las cosas que a lo mejor hacéis el examen neurológico en el momento, está perfecto y lo que tiene es un colapso inducido por ejercicio. Y ojo con las situaciones que parecen con colapsos inducidos por ejercicio, porque este perro es un perro que venía, que decía la propietaria, se pone súper contento, muy, muy, muy contento, y de repente muestra flacidez del tercio posterior, y ahora lo veréis. Es un perro que solo después de ejercicio está débil de las extremidades posteriores, arrastra las posteriores. ¿Por qué puede pasar esto? Pues ojo, porque el ductus del corazón puede provocar esto. Este era un perro en el que tenía un hematocrito de 70 y pico y las mucosas del tercio posterior tenían un color mucho más diferente que las del tercio anterior. Por lo que tener en cuenta que a veces problemas cardíacos te dan una debilidad asimétrica, mientras que si la debilidad es simétrica, aquí tenemos que buscar un neuromuscular, polineuropatías, pues cosas metabólico-endocrinas. Si solo es una parte del cuerpo, pues ojo, cuidado con este, por ejemplo, que era un ductus arterioso. ¿Vale? Y luego tenemos los perros que tienen tendencia a caminar en círculos. Los perros que tienen tendencia a caminar en círculos, básicamente el diagnóstico diferencial o la neurolocalización, perdonar, son dos sitios. Normalmente aquellos que caminan en círculo, el problema está o en el cerebro, prosencéfalo ipsilateral, o está en el sistema vestibular. Normalmente se dice que los animales que tienen un problema en el prosencéfalo o en el cerebro suelen dar círculos más grandes, mientras que aquellos que tienen un problema en el sistema vestibular son círculos más pequeñitos. Pero bueno, no es una regla que sea que siempre válida, ¿no? Con lo cual hay que valorarlo siempre todo en conjunto, la exploración neurológica. Y si el paciente gira en círculos, el problema está normalmente en el lado ipsilateral, hay alguna excepción, pero a nivel del prosencéfalo o a nivel del sistema vestibular. Luego, una de las cosas que son muy frustrantes son los temblores. Por ejemplo, temblores hay un montón de tipos. Hay temblores de intención, que los veremos en la charla de neurolocalización intracraneal, que son asociados al cerebelo. Hay temblores de acción, como las que veis de estos conejos, que son problemas de mielinización, que son temblores constantes que se producen tras estímulos auditivos, visuales o bueno, sonoros. Luego tenemos, sí, temblores de intención, temblores de acción, temblores posturales también hay, aquellos que se asocian a cuando están de pie, ¿no? Sobre todo lo que se llama el orthostatic tremor syndrome, y con lo cual es a veces muy frustrante los temblores. ¿Cómo los abordamos? Pues siempre haciendo analíticas completas de sangre, hacemos analíticas completas, miramos electrolitos, miramos calcio, miramos magnesio, miramos tiroides, miramos cortisol. Hay muchas maneras de abordar los temblores. Obviamente convulsiones epilépticas son movimientos involuntarios. Los temblores de intención, que los hablaremos en el tema del cerebelo, son aquellos animales que muestran temblor de cabeza y cuerpo cuando les ponemos un objetivo, normalmente el comer. Pregunta el compañero, ¿es posible que se presente un paciente con síndrome vestibular sin la cabeza letrada y solo camine en círculos? No, normalmente el vestibular da el ladeo de la cabeza. Normalmente sería un prosencéfalo más que no un vestibular. Perdona. Después tenemos las mioclonias, que son contracciones involuntarias de los músculos. Sabéis que existen muchas causas de mioclonias, entre ellas existen enfermedades tipo del moquillo o existe la enfermedad de la fora o enfermedades tipo lipofustinosis. Aquí os dejo el artículo a quien se lo quiera descargar que habla un poquito más respecto a las mioclonias. Y luego sabéis que existen los temblores idiopáticos de la cabeza, lo que se llama. En general, bueno, he puesto aquí el paper, que la verdad es que es un paper chulísimo. En la gran mayoría de ellos son temblores idiopáticos que podemos frenar, pero también se han asociado a problemas a lo que sería la base del tronco la base del tronco del encéfalo, región mesencefálica. Lo que pasa es que esos perros normalmente vemos algo más en la exploración neurológica. Y luego una de las cosas que yo no sé vosotros, yo últimamente veo muchísimas, son lo que se llaman las disquinesias
o los desórdenes del movimiento, las diskinesias paroxísticas, que son movimientos que pueden asemejarse a crisis convulsivas y que muchos tiempos se han confundido con crisis convulsivas, pero que realmente no son crisis convulsivas, son cosas que pueden parecer a las crisis convulsivas. Son animales en los que de manera de repentina muestran contracciones de diferentes grupos musculares que les hacen adoptar posturas raras, incluso flexión, extensión de una extremidad, postura de cifosis, no pueden caminar, pero durante estos episodios no pierden la consciencia, normalmente no hay signos autonómicos, no hay postictal ni preictal y bueno, son intermitentes. Entonces hay múltiples causas, el gluten, por ejemplo, alergia al gluten, fármacos que se han utilizado, causas genéticas y a veces lesiones estructurales en el encéfalo. Entonces simplemente que cuando vengan de ha convulsionado, bueno, simplemente tener en cuenta que quizás puede sí que haya convulsionado, pero que quizás hay otras cosas que pueden asemejarse a convulsiones y no lo son, tipo el temblor idiopático de la cabeza o lo que serían las diskinesias paroxísticas o los desórdenes del movimiento, ¿no? Y luego, pues simplemente que sepamos que existen lo que son las miotonías, que son contracciones sostenidas del músculo, mioquinias, que son como movimientos verbiculares de la musculatura subcutánea, y cataplexia, narcolepsia, que sabéis que son aquellos como que pierden el tono muscular, eh, que pierden el tono muscular. Comenta un compañero, un trauma puede generar una disquinesia, es poco probable porque el origen de las disquinesias se cree que son problemas a nivel de los neurotransmisores en lo que serían los núcleos basales del tronco del encéfalo. Entonces, es poco probable que una lesión tan profunda solo genere disquinesias y no genere otra cosa en el examen neurológico. Así que es poco probable. Esta diapo quizás la veréis mejor con Cristina, que es que ella os va a hacer la neurolocalización, lo que sería espinal, con lo cual ella os explicará más lo que consiste los signos de neurona motora superior y los signos de neurona motora inferior. Básicamente, los signos de neurona motora superior, sabéis que veremos una parálisis espástica, vemos hiperreflejia, vemos hipertonía y vemos una atrofia muscular, pero con el tiempo, mientras que aquellos que son de signo de neurona motora inferior, es decir, cuando el problema se encuentra a nivel de las intumescencias, vemos una parálisis flácida, vemos hiporreflexia, vemos hipotonía y vemos atrofia muscular. Comenta una compañera, ¿las disquinesias se pueden dar en un paciente recuperado de distemper? Yo no lo he visto nunca. De distemper hace las mioclonias no epilépticas, pero las disquinesias que yo sepa no está descrito. Aunque es un mundo que está pues en constante crecimiento y evolución y conocimiento, con lo que yo creo que con el paso del tiempo se conseguirá probablemente saber mucho más, pero que yo sepa, de disquinesias no hay nada asociado al moquillo. Las reacciones posturales, ya vamos a la parte en la que tocamos al paciente. Fijar, llevamos hablando casi 55 minutos y hemos hablado de lo que es la parte hands-off y mirar cuánta cantidad de información podemos sacar de nuestro paciente sin haberlo tocado todavía, con lo cual lo que es la reacción postural obviamente es importante, pero es muy importante coger información de todo lo demás. Entonces, las reacciones posturales o las reacciones propioceptivas lo que hacen es que valoran la integridad del sistema nervioso tanto central como periférico y sabéis que la propiocepción lo que hace es ser conscientes de si somos de donde estamos en el espacio o no. Entonces es una cosa que a veces es importante para determinar si el problema es neurológico o el problema es ortopédico. Pregunta a un compañero, tenemos muchas mioclonias por distemper. ¿Qué medicamento responde mejor como tratamiento para la mioclonia? A ver, las mioclonias por moquillo se produce por lo que se dice que se genera como, a ver si encuentro la palabra, como que constantemente se produce un pacemaker se produce como una despolarización constante en la región afectada por el distemper que produce las mioclonias. Que yo sepa, no lo sé qué podemos utilizar. Quizás relajantes musculares, quizá algo tipo clonazepam, que nos puede ayudar. Levetiracetam quizás podría ayudar. Con esto se podría quizás probar.
Entonces, las reacciones posturales son, como hablamos, nos permiten ser consciente de dónde estamos localizados en el espacio. Con lo cual, existen